Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar cómo hacer simulación de procesos químicos usando MATLAB. Lo que voy a mostrar es cómo usar algunos de los tips que nos deja el autor Franks, ¿sí? En la referencia que aparece en la parte baja de esta diapositiva, ¿sí? Y bueno, él empieza en alguna parte de este libro a platicar bueno, es necesario utilizar unos arreglos para tener la información de las corrientes de manera ordenada. Esta, este arreglo se denomina STRM, viene de la palabra string en inglés, que significa corriente. Y bueno, este arreglo va a tener dos índices, uno va a ser el IS y el otro IP. El IS va a indicar el número de la corriente y el IP a alguna propiedad en particular. Vamos a ver qué pasará con IP. IP va a tener dominio de ser de 1 a 20 para la fracción molar. Es decir, que con esto tendríamos la capacidad de simular hasta mezclas de 20 componentes. Podría ser para más, pues, pero bueno, en estos momentos lo vamos a dejar hasta mezclas de 20 componentes. El IP21 será para el flujo molar en kilomoles por hora, el 22 para la temperatura en grados centígrados, el 23 para la entalpía en calorías por mol y el 24 para presión en kilopascales. ¿Sí? Por favor, pausen el video, guarden esta información porque vamos a ver un ejemplo de cómo emplear esto y que yo en lo personal considero que facilita mucho las cosas cuando ya usamos MATLAB para empezar a hacer alguna simulación. El ejemplo que vamos a ver es un mezclador. Este mezclador mezcla dos corrientes, la corriente S1 y S2. ¿Sí? Ahí podemos observar los flujos molares y las composiciones. Son mezclas de dos componentes, ¿sí? El componente 1 y el componente 2. Y bueno, pues al mezclar estas dos corrientes vamos a obtener una tercera corriente, la S3 y su composición. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que ven ahí en la parte baja, en esta parte del video, es el código en MATLAB para definir, ¿sí?, las corrientes de entrada para invocar una subrutina que ahorita voy a mostrar que va a ser el mezclador y cómo nos imprima los resultados de la corriente S3 y tanto flujo como composición, ¿ok? Vamos a platicar un poquito del código. ¿Qué hay en el código? Bueno, pues limpiamos todas las variables del workspace, limpiamos la ventana de comandos y hacemos globales, ¿sí?, estas dos variables, tanto NC y STRM, que es el arreglo que platicamos hace un rato, ¿sí? Eso lo vamos a hacer global en todas las subrutinas que usemos en este código, ¿ok? Bueno, el número de componentes NC son dos, en este momento son dos componentes. Y aquí vamos a definir las corrientes. Mira, IS1 significa que es el número de la corriente, la primera corriente. Y aquí empieza a definirse la composición de la primera corriente. El arreglo entonces STRM, ¿sí?, entre paréntesis IS, recordemos el slide anterior que IS es el número de corriente. Como aquí se definió que IS es 1, aquí lo va a colocar. ¿Ok? Entonces ya estamos generando este arreglo con la primera posición IS igual a 1. Luego, coma, aquí vamos a decirle que va a ir desde 1 hasta NC y le va a poner esta información. Como es hasta 2, bueno, pues solamente va de 1 a 2, pero si fuesen más componentes, esto ya está capacitado para que podamos colocar más composiciones. Ya no tendríamos que hacer otra cosa más que colocarlas de este lado. Entonces, eso significa que va desde 1 hasta NC y las composiciones serían .25 y .75, que son estas dos las fracciones molares. ¿Ok? Y luego tenemos que irnos en el mismo arreglo, pero con el mismo IS, pero ahora hasta la posición 21 para colocar el flujo. ¿Sí? Repito, esta organización en el arreglo STRM ya está definido anteriormente. ¿Ok? En el slide anterior, revísenlo con calma, unos minutos antes lo platicamos. Eh, Esto sería la primera corriente, esto sería para la segunda corriente, es exactamente lo mismo, pero ahora IS vale 2. Ya ven, se actualizaría aquí la primera posición para la corriente 2 y la composición que va desde 1 hasta NC sería punto .8 y punto .2. ¿Ok? El flujo va en la posición 21.
Bien, y bueno, pues entonces en esta parte lo único que hago es mezclar la corriente uno y 2 y generar la 3. Y lo que hago es invocar esta subrutina que ahorita voy a mostrar. Mix uno 2 3 significa que va a mezclar las dos primeras y generar la tercera. Finalmente, cuando pase por esa subrutina, yo voy a tener la corriente 3 y aquí solamente le voy a pedir que me imprima de la corriente 3 la composición y el flujo. ¿Ok? Veamos cómo está conformada esta subrutina, la subrutina mix, para que esto suceda. Ese sería el modelo, ¿sí? Es el balance de masa, no hay gran cosa. La S3 es igual a S2 más S1 más S2, ¿no? Y el balance por componente. Aquí está del componente 1, del componente 2 y aquí quedaría el balance general para n componentes. Y aquí está la función mix, ¿sí? Aquí están los argumentos, vean, miren, el primer argumento es el número de la corriente de entrada. Hay dos corrientes de entrada, entonces tendríamos la I y la J. Ese argumento I, J serían pues las corrientes de entrada que se van a mezclar. En este caso tendría que ser la 1 y la 2, ¿ok? Y esa es la corriente de salida que se va a generar, que sería la 3, ¿sí? Bien, entonces aquí nuevamente se repite este renglón de global, esta declaración de global, donde es global el número de componentes y este arreglo. De tal manera que cuando entre aquí a esta subrutina, esta función, ya va a traer todo el arreglo STRM que se declaró en el programa principal. Y ya aquí lo va a poder ocupar, ¿sí? Entonces, solamente aquí estoy desempaquetando este arreglo. La SI, es decir, la S1 sería el string de la 1, aquí sería el flujo, ¿sí? Por eso es la posición 21. Lo mismo pasa para la corriente J y la corriente K, o el flujo de la corriente K, pues solamente es la suma, que sería esta ecuación del modelo, ¿sí? Esta SK que se calculó, pues la voy a asignar nuevamente a ese arreglo, ¿sí? Pero bueno, en el número K, la posición 21. La posición 21 siempre es para flujo, ¿ok? Entonces, por eso es que ahorita estamos manejando siempre ese 21 en el segundo índice del STRM. Ahora, para la fracción molar, pues la X de la I o la X de la 1 es lo mismo, ¿sí? STRM de I. Recuerden que I va a entrar acá. Si aquí le decimos 1, pues aquí se va a colocar 1, ¿ok? Y va a ir desde 1 hasta NC. Es decir, desde 1 hasta 2 en este caso. Lo mismo para J, lo va a asignar a la XJ, el arreglo en J, desde 1 hasta NC. Y luego esta ecuación, la penúltima, es esta, ¿sí? Despejada, ¿sí? Despejada del X3, ¿sí? O de la salida, ¿sí? La X de K, ¿sí? La X de la salida será igual al SI por su composición más SJ por su composición, pero como es vector, entonces coloco este punto diagonal para que haga la división de cada uno. Si son 2, pues va a ser 2 veces esto. Si son 3, lo va a hacer 3 veces. Este punto diagonal es para la operación con vectores. Entonces, bueno, pues no es necesario especificar la cantidad de balances por componente. Con este solo renglón lo hace para los n componentes que sean, ¿sí? Todo lo va a dividir entre SK, que es el balance global que ya se había calculado, ¿ok? ¿Sí? Si tienen un poquito de dudas, bueno, pues busquen ahí en la ayuda de MATLAB cómo se hacen las operaciones con matrices, operaciones con vectores, operaciones aritméticas normales, sobre todo multiplicación y división, para que tengan un poco más de este detalle. Pero bueno, este código funcionará, repito, ya hará el balance por componente para los n componentes. Y cuando tengas esa composición, pues la va a asignar ahora a la posición K, que será la de la posición de salida, desde 1 hasta NC, ¿sí? Este sería la función, ¿sí? Que estaría invocándose en el código principal que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se ve en MATLAB esto? Bueno, pues aquí está. Es el mismo que vimos en las imágenes anteriores. Aquí está la función, aquí está el código principal. Deben de estar guardados exactamente en la misma carpeta,
para cuando tú lo ejecutes, bueno, pues te entregue los resultados, ¿sí? Esta última parte es la impresión de los resultados, esta sería la composición y este sería el flujo, ¿sí? Y bueno, pues ya solamente si tú haces cambios acá, se actualiza, ¿no? Se actualiza el resultado. ¿Qué pasaría si tú necesitas simular ahora esto? ¿Sí? El resultado de ese 3 se va a mezclar con ese 4 para obtener ese 5. Bueno, pues es relativamente sencillo. Veamos. En MATLAB, ahora lo que tendríamos que hacer es definir una nueva corriente. Yo definiría acá esto, aquí en las corrientes de entrada. Ahora definiría la corriente número 4. ¿Sí? La número 4 tendría una composición de 0.7, 0.3 según la diapositiva que acabamos de ver y un flujo de 20. ¿Sí? Ahí estaría definida la corriente número 4. Pero necesitamos ahora mezclar la 3 y la 4. Bueno, pues después de esto podríamos decirle entonces nuevamente mix, ¿sí? Mezcla la 3 y mezcla la 4 y genera la 5. ¿Sí? Y que me imprima entonces estos valores. Después lo copio, lo dejo acá y entonces la corriente número 5, aquí le cambio 5 y listo. Cuando yo lo corra, estos primeros resultados son de la corriente 3 y estos son de la corriente número 5. Noten cómo es mucho más fácil, una vez que tienes construida la función o la subrutina, solamente invocarla. Ahora, esto también queda si ahora son más componentes. ¿Qué pasa si ahora son 3 componentes? Si fueran 3 componentes, tal vez ahora esto tenga punto 25, punto 5 para que sume 1, y aquí le vamos a poner punto 1 y punto 1, y en esta última le vamos a poner punto 2 y punto 1. Ya tenemos 3 componentes, tienen que estar definidas las composiciones de esos 3 componentes en las corrientes de entrada, y cuando tú lo corres, automáticamente te entrega la solución. No necesitas modificar más, no necesitas ir a la sortina, ya quedó estándar para n componentes. ¿Ok? Espero se haya entendido. Si tienen alguna duda, escríbanme y estoy a sus órdenes. Saludos, nos vemos en el siguiente video.